Qué linda oportunidad el Señor nos da de que podamos llegar hasta este lugar para abrir nuestro corazón y para expresarle nuestra adoración. Dios es bueno. Dios es muy bueno con nosotros. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia. Los niños salen. Que Dios les bendiga. Van a tener una excelente enseñanza allá también en sus respectivos grupos. Mientras los niños salen, por favor, abra su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5. Los pequeños van muy contentos ya a su salón de clase. Yo espero que usted esté muy contento estando también aquí, ¿verdad? ¿Están listos, hermanos, para que estudiemos la palabra de nuestro Dios? ¿Están listos, hermanos, para que estudiemos la palabra de Dios? Vamos a escudriñarla y vamos a abrir nuestro oído espiritual para ver qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Él quiere enseñarnos. Vamos a reflexionar en 2 versículos de este capítulo 5. Pero me voy a permitir, hermanos, darle lectura a estos 8 versículos. Dice así: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre, al escudriñar tu palabra, al abrirla, leerla, al reflexionarla, al meditar en ella, Señor del cielo, queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. Nutre nuestras almas, alimenta nuestro espíritu y ayúdanos, Señor del cielo, a ponerla por obra. En Cristo Jesús te lo suplicamos y en Él gracias te damos. Amén, amén, amén. ¿Cómo puede mi iglesia crecer? Es una pregunta en la cual yo quisiera que estuviéramos reflexionando, hermanos, y que le diéramos respuesta. Dicho en otras palabras, ¿cómo puede mi iglesia ser fructífera? ¿O cómo podemos dar fruto? Nos dedicaremos a dar respuesta a esta pregunta. Mire, yo quiero decirle en esta mañana que uno de los temas más sobresalientes en la epístola a los Efesios es el asunto de la conducta cristiana. Es decir, cómo debe comportarse el creyente. La conducta cristiana es un tema típico en los escritos del apóstol San Pablo.
A los romanos, por ejemplo, el apóstol San Pablo, cuando escribe su carta, les dice: os ruego, en el capítulo 12, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento la gente se reunía en el templo para adorar a Dios, y parte de la adoración a Dios eran los sacrificios. Se sacrificaba un animal y perdía la vida. Pero aquí el apóstol San Pablo está diciendo, en el Nuevo Testamento, aquello que era una figura de lo que habría de venir. Entonces ahora la adoración a nuestro Dios no son rituales religiosos. No importa cómo sean estos. No importa. La verdadera adoración a Dios, amados hermanos, el apóstol San Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es para que muera como morían los animales en el Antiguo Testamento. Vivo. Es decir, que cada día, cada instante, nosotros a través de nuestro cuerpo debemos de estar presentando ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, con uso de razón. No solamente hacer o practicar un ritual por practicarlo, es con uso de razón, que es vuestro culto racional. San Pablo, mis amados hermanos, estaba decidido a invertir su vida en el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y es precisamente por eso, por esa razón, que exhortaba a Timoteo, un discípulo de él, un miembro del equipo misionero, y que lo había dejado con un propósito. Y le dice que debía de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él sabía que la iglesia debía de crecer. Así que como estrategia, a cualquier lugar que el apóstol San Pablo llegaba, buscaba un grupo de judíos para iniciar allí la predicación del evangelio, con la finalidad de establecer una nueva iglesia cristiana, fructífera. San Pablo sabía que la mejor manera de impactar este mundo en una manera contundente era el testimonio de las vidas transformadas. Es decir, una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Esa sería la mejor manera de convencer a este mundo perdido de la efectividad de la gracia de Dios. Por eso es que les escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso. De igual manera, mis amados hermanos, nosotros los pastores estamos interesados en el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Sabemos, por supuesto, que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Creemos que debemos de establecer iglesias en cada comunidad para que el evangelio de Cristo Jesús sea allí predicado, porque la iglesia tiene que crecer. Si está gozando de buena salud, crecerá, porque todo organismo que está sano, todo organismo viviente, crece y se reproduce. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, entonces, que la manera contundente en la cual nosotros podemos hacer es, para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia sea fructífera, es a través de la vida cambiada y transformada de cada creyente. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una gran responsabilidad, sagrada responsabilidad. Es la de dar testimonio de la gracia y el amor de Dios. Y esa
manera más efectiva de hacerlo es a través de mostrar las vidas transformadas por el poder de su Espíritu Santo. El apóstol San Pablo sabía que esa sería precisamente la mejor manera de convencer a este mundo que está perdido, de la efectividad de la gracia de Dios. Por eso es que les escribe esta carta a los Efesios. Concluimos entonces con el apóstol San Pablo. La conducta cristiana es el asunto más importante para el crecimiento de la iglesia. Ahora, permítame hacerle una pregunta. No tiene que contestármela, es una pregunta retórica, pero ahí en su lugar. ¿Desea usted ver crecer a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Desea usted que este mundo pueda ser alcanzado e impactado por el amor y la gracia de nuestro Dios? Cada miembro puede hacer una positiva contribución. Campamento de Dios debe crecer. ¿Cómo puede crecer? A través de la vida de testimonio, su testimonio. Entonces, ¿qué tan convincente es su testimonio? Los de su casa pueden ver su vida cambiada y transformada en una manera radical por el poder del Evangelio. No hay sustituto. San Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y él decía: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la tarea. Es decir que, miren, amados hermanos, cuando en el primer siglo la iglesia del Señor Jesucristo hizo el impacto que logró hacer, fue por una simple y sencilla razón: por las vidas cambiadas y transformadas. Por unas vidas que anteriormente habían vivido de una forma tal, pero que ahora habían sido transformados por el poder del Evangelio. Tan es así que a los primeros cristianos, a los primeros discípulos, o sea, un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. A los primeros seguidores del Señor Jesucristo, a los primeros discípulos, se les llamó por primera vez cristianos. No eran conocidos como cristianos, eran conocidos como los del camino, eran conocidos como los discípulos del Señor Jesús, pero por primera vez se les llamó cristianos. ¿Qué significa esa palabra? Porque se los empezaron a decir en un término despectivo, en un término peyorativo, en una manera insultativa. Y significaba nada más y nada menos que un cristito. Es decir, que el impacto de la iglesia fue precisamente, hermanos, por esas vidas transformadas, porque los primeros discípulos reflejaban al Señor Jesús. A veces las personas dicen: bueno, pero ¿por qué predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y volvemos a predicar el Evangelio? ¿Y por qué la gente no se convierte? Nuestra vida, nuestra conducta. Pablo está interesado por eso. Y Pablo está tan interesado, hermanos, por eso dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a
que el Espíritu Santo trae a una persona. Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces empieza a abandonar y a dejar esas cosas. Esas vidas transformadas por el poder y la gracia de nuestro Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Y en esta semana nosotros fuimos testigos precisamente de eso. Porque Jesús y Jessica nos invitaron a su casa. Estaban gozosos porque ellos que anteriormente vivían en una relación que no estaba en una manera legal, decidieron obedecer a Dios y ellos se casaron. Oiga, hermano, ¿no cree que eso da gusto? Es cuando nosotros vemos cómo Dios se mueve en el corazón de las personas, cuando un contentos que mi esposa y yo decidimos, aunque sea 15 minutos, pero vamos a visitarlos para felicitarlos. Porque ese día nos lo dijeron ya cuando se habían casado. Si nos hubieran dicho con anticipación, Jesús, a lo mejor hasta mariachis les hubiéramos llevado, hombre. El aspecto doctrinal, hermanos, es muy importante, por supuesto. Nosotros debemos de enseñarlo, debemos predicar la palabra de Dios con celo, debemos de predicar la palabra de Dios con pureza doctrinal, pero no podemos negar que finalmente la práctica de esa doctrina manifestada en la vida transformada de cada creyente es la predicación más efectiva del Evangelio. Tranquilos.
es el ser y el hacer. ¿Cómo puede ser posible esto? Estudiemos estos dos versículos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed. Mire, el modo en que se presenta este verbo es un tiempo imperativo. O sea, es una orden. Es decir, que esta no es una sugerencia. Cuando el apóstol en el versículo anterior del pasaje, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de Éfeso a ser benignos. De manera entonces que la idea que se desprende es que los creyentes pueden llegar a ser más de lo que son. Eso es lo que quiere decir el texto. Perfecto. Eso es lo que Dios está esperando. Y claro que eso agrada a Dios. Podemos llegar exhortados. Y a la imagen del Señor Jesucristo. Es una invitación a crecer, pero no solamente para Jesús y Jessica. Esto es para cada uno de nosotros, para cada uno de ellos que conocemos al Señor Jesucristo. Entonces, implica en su palabra nos está diciendo, el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo
un imitador del Padre. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Es más, ni siquiera una palabra. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo no son mías. Las palabras que yo les hablo son las que el Padre me da para que yo las comparta con ustedes. Aún eso. Entonces, ser imitadores. ¿Qué es un imitador? Uno que hace exactamente lo que ve hacer a otro. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace en referencia y en relación con el Padre. Sed imitadores. Sed pues imitadores. Pero la Escritura continúa diciendo de Dios. Imitadores de Dios. Miren, amados hermanos, debe ser muy claro para nosotros. La exhortación no es imitar a un gran personaje. La invitación de Dios no es el que nosotros imitemos a un gran santo de la Biblia. La exhortación de Dios para que vivamos vidas que impacten, para que seamos fructíferos, tiene que ver en la antigüedad, aunque nos emociona, nos apasiona y nos gusta leer sus biografías, nos inspiran. Tampoco es imitar a un gran predicador o a un pastor, por más y mejores recuerdos que de él tengamos, sino a Dios mismo. Sed imitadores de Dios, del Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su amor envió a su Hijo, nacido de mujer, para librarnos del castigo de nuestro pecado, para pagar el precio de nuestra culpa. Aquel en el que no se halló mentira ni engaño en su boca, pero que vivió una vida de servicio, de entrega, de pasión, mostrando misericordia y compasión hacia todas las personas. Sed, pues, imitadores de Dios. Santo, santo, santo nuestro Dios, en donde jamás se halló mentira ni engaño en su boca. Sed, pues, imitadores de Dios. Mateo dice en el capítulo número 5 de su evangelio, en el versículo número 8, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol San Pablo reafirma estas enseñanzas cuando está citando un pasaje de Levíticos en el Antiguo Testamento, cuando dice, sed santos, porque yo soy santo. O sea, es Dios mismo que está invitando al pueblo a ser santo, porque yo soy santo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Oiga, qué interesante esto, ¿no? Como hijos amados. Estas palabras señalan una de las razones por las cuales debemos ser imitadores de Dios. ¿Se da cuenta cuál es la razón por la cual nosotros debemos de ser imitadores de Dios? ¿Perdón? Porque somos hijos amados. Porque somos hijos amados, no hijos apapachados, ¿eh? ¿Usted ha visto a los niños apapachados? ¿Cómo se portan los niños apapachados? ¿Perdón? ¿Perdón? Dice la hermana que son berrinchudos. Yo nada más tuve 3 hijos, ninguno de ellos era así, hermana. ¿Usted me lo cree? Pues se comportan como niños, pero no todos los niños se comportan al mismo grado. Pero usted sí sabe que un hijo apapachado, ¿cómo se comporta? Desordenadamente, hace lo que quiere, berrinchudos.
Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Y a veces se confunde el amor con los apapachos. Pero aquí se trata de amor como hijos amados. Como hijos amados. Oiga, solamente reflexionar, pensar en cuánto Dios nos ama. Ese es motivo suficiente. Estas palabras señalan entonces cuál es la razón por la cual debemos de ser imitadores de Dios. Porque somos hijos a quienes Dios ama. ¿Está convencido de eso? La idea principal en esta declaración es que existe reciprocidad hacia el amor de Dios. El creyente debe agradar a Dios de la misma manera con que Dios le ama. El creyente debe amar a Dios con la misma intensidad con que Dios le ama, porque debemos de ser imitadores. Entonces, si yo voy a ser imitador de Dios, ¿cómo es que Dios me ama? Entonces, ¿cómo debo yo de amarle a Él? ¿Se da cuenta? Es una reciprocidad. Por eso, el apóstol San Juan escribe muy claramente en su primera carta diciendo, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Están duras estas palabras? Para que no se quede usted muy serio, vamos a concluir de la primera parte, que tiene que ver con el ser. Y ahora viene el hacer. El siguiente versículo, hermanos, dice, andar. Y andar y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor. Este es el segundo imperativo. Es enfático. Es esta palabra de Dios. Es la segunda demanda que Dios presenta en su palabra. Si vamos a ver, amados hermanos, a este endemoniado mundo ser transformado por el poder del Evangelio, usted y yo debemos de encarnarlo, debemos de vivirlo. Esto es lo que San Pablo deja muy claro en su epístola al demandar de cada creyente la obligación, el imperativo de vivir, es decir, de andar. No es una opción. Si vamos a impactar a Oaxaca con el poder del Evangelio y la predicación de la persona del Señor Jesucristo, nuestras vidas deben reflejarlo. A veces me da tristeza, hermanos, ver cada cosa de los hijos de Dios en la calle, en las conversaciones, en la conducta. Y ahora hasta más fácil, hasta en el Facebook, ¿no? La vida cristiana se presenta siempre. Cuando el apóstol San Pablo está diciendo aquí, andad, es conducirse, es vivir. La vida cristiana se presenta siempre como una marcha, como un viaje, como una jornada. Andar en la Biblia siempre significa vivir. Eso es lo que quiere decir la palabra, vivir. Andar, practicar. Algunos ejemplos de esto, mis amados hermanos, nosotros lo encontramos muy claramente en la Biblia para poder entender que ese es el significado de la palabra. Cuando leemos pasajes en la carta a los Romanos, por ejemplo, cuando el apóstol San Pablo está diciendo, porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. ¿Qué significa andar? Andar en vida nueva. ¿Perdón? Vivir una vida nueva. Conducirnos en una manera diferente. De tal forma que refleje precisamente esos principios y conceptos que nosotros enseñamos. La palabra andar, eso es lo que significa. El apóstol San Pablo la utiliza en varias ocasiones, en varios libros de la Escritura. Otro más en el libro de Romanos, cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es de que el andar significa conducirnos. ¿Cómo nos vamos a conducir? Así es de que, y andad en amor, dice, como también el texto bíblico. ¿Cómo? Andar en amor. ¿Como quién? Como también Cristo nos amó. O sea, nos ha exhortado a que seamos imitadores de Dios. Debemos de andar en amor. ¿Cómo debemos de andar en amor? Imitando a Dios. Igual como Cristo nos amó, como también Cristo nos amó. Amados hermanos, el supremo modelo de lo que es amar se encuentra precisamente en el ejemplo del Señor Jesucristo. Maravilloso ejemplo. Hermano, andad en amor como también Cristo nos amó. Ese es el supremo modelo del amor con el cual nosotros debemos de conducirnos. Por amor, Cristo se entregó a sí mismo, mis amados hermanos. Se entregó por su iglesia. La Biblia dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es de que Dios nos invita, nos exhorta, está esperando que nosotros seamos imitadores y que amemos así como Cristo también nos amó. Qué lejos está el mundo, hermanos, de entender lo que significa el amor. En esta semana estaba en el hospital, fui al Seguro Social y estaba viendo ahí publicidad, ¿no? Esa publicidad que estaba ahí decía, haz el amor protegido. Los niños no van a entender eso, ¿no? Pues hace el amor protegido. Está hablando que haga la relación física sexual con un preservativo, ¿no? ¿Sí? El mundo piensa que tener una relación física sexual, eso es lo que el mundo entiende. ¿Sí? Hace el amor protegido. ¿Sí? Si usted vive una vida de una conducta ética sexual como la que debe de vivir los hijos de Dios, usted ni siquiera tiene que pensar en andarse protegiendo.
para tener una relación física sexual, porque esa debe de ser exclusiva con su esposa, la pareja que Dios le dio a usted para pasar toda su vida. No es por un momento, no es de que hoy me caso, después me divorcio y después a ver qué es lo que sigue. Pero ¿qué tan lejos está el mundo, amados hermanos, de entender lo que significa el amor? Y a nosotros nos las hermanas no escuchen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quiere que sus familiares se conviertan al Señor Jesucristo? Qué gran desafío. Usted puede llegar a ser todavía algo superior. Puede llegar a ser. Ese es el desafío de parte de nuestro Dios. Imitadores de Dios. Así como Cristo, dice, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, en esa misma manera. Qué gran desafío. Somos desafiados a ser imitadores de Dios. Y el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El ejemplo supremo lo tenemos en el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. El ejemplo supremo del amor y la gracia lo tenemos en el Señor Jesucristo, nuestro proveedor. El ejemplo supremo, amados hermanos, lo tenemos en el Señor Jesucristo, quien es nuestro amante y fiel pastor. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Porque su vara y su cayado me infunden aliento. Qué hermoso es poder reflexionar en ese Señor Jesús, en su vida, en su entrega, en su pasión, en su dedicación, y que se nos invita a ser imitadores de Dios, que por amor a los hombres se hizo pobre. Por amor a los hombres se hizo pobre, siendo rico. El apóstol San Pablo escribía, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Imitadores de Dios. Por lo tanto, el imperativo del apóstol San Pablo no es injusto ni fuera de lugar. Él nos ha dado el ejemplo supremo. Nos ha dado el ejemplo supremo. Debemos amar a nuestros hermanos y al prójimo así como Cristo nos ha amado. Hermano y hermana, ¿cómo nosotros vamos a poder impactar aquí a la ciudad de Oaxaca? Cuando nosotros amemos, esta es la invitación de Dios, que amemos, que seamos imitadores, como hijos amados, que seamos imitadores de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Grandioso. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Perdón? Incondicional. ¿Cómo es el amor de Dios?
Eterno. ¿Cómo es el amor de Dios? Sacrificial. ¿Cómo es el amor de Dios? Puro, santo. ¿Cómo es el amor de Dios? Perfecto, fuerte. ¿Cómo es el amor de Dios? Poderoso. ¿Cómo es el amor de Dios? Maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Misericordioso. Ilimitado. ¿Cómo es el amor de Dios? Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor de Cristo hacia la humanidad, amados hermanos, amigos nuestros, no fue un mero sentimiento. Tenemos que decirlo. El amor de Cristo Jesús fue mucho más que un simple sentimiento. Fue una acción probada. Amó. Y porque amó, se entregó en la cruz del Calvario. Fue un amor sacrificial. Amigo nuestro, usted debe saber y entender que por esa acción que Cristo Jesús no le fue impuesta. No le fue impuesta. Cristo no fue obligado por nadie a morir en una cruz. Lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y lo dio con un propósito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por amor. Cuando aquel gobernante le dijo al Señor Jesucristo, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida? El Señor de la vida le respondió, mi vida nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Yo de mí mismo la pongo. Él murió voluntariamente porque nos amó. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso fue precisamente que Juan el Bautista le identificó como aquel que cumpliría la profecía de Isaías cuando dijo que como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Eso fue precisamente lo que también Juan el Bautista dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, yo le he dicho que yo nací en un rancho y que me crié en el rancho. Y una tía mía nos regaló un borreguito. En el rancho yo le ayudaba a mi papá a matar los puercos. ¿Cuántos de ustedes han matado alguna vez algún puerco? ¿Usted, hermana? Son pero súper escandalosos, ¿eh? Pero gritan y patalean y se mueven. En una ocasión, en una de esas patadas, le pegó a mi papá en la mano y con el cuchillo le cortó a mi hermano aquí. Lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital para que le cosieran porque le cortó una cortada muy grande aquí en la mano. Ayudábamos a mi papá a matar a los animales y aquella tía me regaló a mí un corderito, un borreguito chiquito. Y me acuerdo cómo empezamos a una botella de Coca-Cola, le poníamos unas mamilas, que vendían para esos chupones que entran a presión en la botella de Coca-Cola, lo llenábamos de leche y con eso le dábamos de comer al borreguito porque estaba bien chiquito. Y empezó a crecer el borreguito, empezó a crecer.
Y nosotros, pues era nuestra mascota y nosotros jugábamos con él y bueno, lo traíamos en una caja y lo paseábamos y empujábamos la caja y lo traíamos para todos lados, pero aquel borreguito fue creciendo, hasta que creció ya muy grande y entonces se volvió un poco bravo y le daba de topes a la gente. Así es de que, pues, mi papá decidió que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, hacerlo barbacoa. Así es de que yo, que era experimentado en matar las gallinas y los guajolotes y todo eso, este, le ayudé a mi papá a matar aquel borrego. Me hizo llorar. Me hizo llorar no porque yo lo había criado. Me hizo llorar de que nunca el borrego le hizo bé, nunca. Los puercos, ay hermanos, todo el rancho se daba cuenta, ¿no? Un griterío. Pero aquel borreguito, lo agarramos, lo subimos, lo pusimos. Me imagino que así como Isaac estaba allá, porque él sabía cómo se hacían los sacrificios, ¿no? Siempre iba con su papá a hacer sacrificio. Y lo puso ahí y dijo, oye papá, ¿y el cordero dónde está? No te preocupes, hijo, Dios se proveerá para el holocausto. Pero no se rebeló el muchacho. Es imagen de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. No te preocupes, Dios proveerá para el sacrificio. Y Dios proveyó precisamente para el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, el de Cristo Jesús. El Cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores y que no abrió su boca. Recuerdo cuando mi papá le cortó aquí el cuello al borrego. El borrego nunca hizo absolutamente ningún ruido, ni se movió. Pensar que eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y simple y sencillamente por amor, debe de llevarnos y de conducirnos a una entrega completa y absoluta de nuestra vida para vivirla para Él, para honrarle a Él, a través de todo lo que hacemos y todo lo que decimos, para que de esa manera nosotros verdaderamente la ciudad con el mensaje del Evangelio, el Evangelio encarnado. Es por esa verdad que el apóstol San Pablo escribió respecto al amor de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En versículos anteriores, en esta misma epístola a los Efesios, el apóstol San Pablo por eso hace esa exhortación a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es la expresión de su amor hacia su esposa? ¿La cuida? Jesús, no solamente porque firmaste un documento ante un juez, Jesús lo firmó en esta semana. Algunos de ustedes hace muchos años, otros están pensando en firmarlo. El consejo es el mismo hacia la esposa: la cuida, la protege. Seguro.
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego con presentar los animales lavados, debían Dios. El sacrificio de Cristo Jesús muriendo en nuestro lugar, porque el justo murió por nosotros los injustos, para pagar el precio de nuestro pecado. Pero esa ofrenda fue olor fragante. En el sistema levítico se decía entonces que un sacrificio era de olor fragante cuando era aceptado delante de Dios, que era perfecto, que por favor en vuestros corazones.
andar en amor. ¿Está mi iglesia experimentando crecimiento por la clase de testimonio? Él puede perdonar sus pecados. Espíritu Santo de Dios, venga a Él, venga a Él. Él le ama, Él le ama. Por eso murió el Señor, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El justo muriendo por nosotros los injustos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo nuestro, poder para vivir esa vida que demanda la palabra de Dios es solamente posible bajo el poder del Espíritu Santo. Y Él ha prometido, Él ha prometido, Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, a través de la presencia poderosa de la tercera persona de la Trinidad. Así es.
yo abundante que Cristo Jesús dijo que le daría a los que confían en Él. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. Amigo nuestro, ¿acaso será usted el que desea hacer esto? Levante su mano, por favor, ahí donde está. Solamente queremos hacer una oración y pedirle a Dios que le bendiga. Creímos que necesitábamos de esa ayuda de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana? De ti. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu iglesia.